Hoy es domingo de resurrección. Ya. Y es uno de los días, y es el día más importante, o sea, el día en que se celebra el acontecimiento más importante de toda la cristiandad, porque de no haber ocurrido la resurrección, no hay cristianismo, no hay fe posible. ¿Cuál es la base de nuestra fe? La base de nuestra fe es el poder de la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos fe en Cristo, pero esa fe está sostenida por hechos, no ficticios, sino hechos históricos. De modo que la resurrección es un hecho histórico. Vamos a 1 Corintios 15. Y ahí del 3 al 4. Está Pablo, el apóstol, escribiéndole a los Corintios. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que, Leonel, comparte con Isabel ahí para que pueda leer también, que no lo puede leer. Ajá, porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15, del 3 al 4, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido leída, ahora a la hora de exponerla, permítanos exponerla conforme a tu voluntad y que sea aplicada, oh Padre, que tú hagas con ella en nuestros corazones, oh Padre, vivir conforme a lo que interpretemos, conforme a lo que tu Espíritu Santo ministre en esta hora, en este lugar. Ayúdanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El evangelio histórico que salva. Histórico, esa es la palabra clave. Histórico. Histórico es un hecho que ocurrió. Resulta que usted me dirá, bueno, ¿y cómo científicamente usted puede probar la resurrección de Cristo? El problema es que lo que nosotros conocemos como una prueba científica como tal, que se aplica a los procesos y a los fenómenos, usted no puede aplicársela igualmente a un hecho histórico. Porque los hechos históricos son irrepetibles. Usted no puede, digamos, no sé, usted agua más azúcar, el azúcar se disuelve en el agua y eso siempre va a ocurrir. Pero un hecho histórico no es así, porque depende de muchas variables externas que no siempre son igualmente, ni sociales, ni económicas, ni espirituales, ni nada. Por lo tanto, usted no puede aplicarle la misma prueba científica a un metal que reacciona con otro metal, a un agua que reacciona con el petróleo, con no sé qué cosa, químicamente, que siempre va a ocurrir así, que a un hecho histórico. Por lo tanto, las pruebas para verificar que un hecho histórico realmente es histórico son otras. Son testigos oculares que hayan observado ese hecho, literatura de esa época, de los historiadores que hable de eso y que sirva como testimonio. Ese tipo de prueba es el que existe para demostrar que un hecho realmente es histórico o no. En cuanto a la resurrección, uno de los pasajes más llamativos es cuando Pablo dice ahí mismo, un poco más adelante, en Corintios, en el 1 Corintios dice: nosotros vimos al Señor resucitado. Y si no me creen, porque de verdad, humanamente es algo bien difícil creer que alguien que estuvo muerto volvió a vivir. ¿Cuántos hemos visto un suceso así en nuestras vidas? Nadie. Eso fue Cristo, ¿verdad? Ahora, dice, nosotros vimos la resurrección de Cristo. Y si no me creen, vayan y pregúntenle a los corintios, de los cuales 500 personas que vieron al Señor resucitado aún viven. O sea que Pablo estaba predicando la resurrección de Cristo y lo que dijo fue lo siguiente: yo sé que Él resucitó. Ahora, pero si ustedes no me creen,
Vayan y pregúntenle a esas personas, están vivas, todavía muchos de los cuales vieron la resurrección de Cristo. Que lo habían visto. Dice, vayan y pregúntenle. Y eso es una prueba innegable de que es un hecho histórico. Lo otro, los apóstoles murieron predicando la resurrección de Cristo, pero murieron todos martirizados. Nadie puede morir a menos que esté loco. Y hasta ahora no se ha probado nunca a lo largo de la historia de que ningún apóstol fue un loco. Murieron predicando precisamente el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Eso fue lo que más molestó a los judíos, es que Cristo hubiese resucitado. Tanto fue así que hasta el día de hoy ellos consideran, creen, piensan que Cristo el cuerpo de Cristo fue robado por sus discípulos. Bueno, pero si fue robado, ya hubiera aparecido. No digo yo el cuerpo, un hueso, una uña de Cristo. Esta es la uña de Cristo, no resucitó. Entonces, concluimos que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Eso, más otras pruebas y evidencias, Josefo, el otro, que nos abrumaríamos hoy por la mañana de tantas personas que testifican. Incluso Josefo, que era un historiador judío, no cristiano, testificó acerca de la resurrección de Cristo. Esta Semana Santa, ¿por qué se dice Semana Santa? Bueno, porque se conmemora la última semana de Cristo aquí en la tierra. El lunes, entrada triunfal en Jerusalén. El jueves, la última cena, ¿verdad?, con sus discípulos, donde Cristo inaugura la cena del Señor, rompe con la tradicional cena de Pascua al levantar la copa. Era la tercera copa de la cena de Pascua de los judíos, y él dice: esto es mi sangre, beban, que por ustedes es derramada. Es decir, él interrumpe la celebración de la Pascua judía en medio de sus discípulos, los cuales también eran judíos, y entonces da paso a una nueva celebración, que es la cena del Señor. El viernes es crucificado. El sábado se conoce como sábado de silencio, porque es cuando el Señor está en el sepulcro, porque realmente lo sepultaron como prueba de que verdaderamente estaba muerto. Y verdaderamente estaba muerto porque cuando el soldado romano que le pone la lanza en el costado, Lucas, que aparte de historiador era médico también, dice en sus observaciones que Cristo, ya que es un médico también, que Cristo botó sangre y agua. Los que saben dicen que estos dos fluidos se separan en el cuerpo cuando una persona realmente está muerta. Muchos recuerdan la cruz, otros hablan de la resurrección, y muchos participan de actividades religiosas, pero pocos entienden realmente lo que es el evangelio verdadero. Para algunos, estas son una fecha del calendario, una fecha más que celebrar. Para otros, es una tradición que se repite cada año. Para muchos es simplemente una historia que han escuchado desde niños. Pero déjenme hacerte una pregunta directa. ¿Sabes realmente lo que hizo Cristo? ¿Has creído en el verdadero evangelio o solamente lo has oído y tienes un conocimiento intelectual? Porque hay una gran diferencia entre conocer la historia y creer verdaderamente el mensaje. Entre admirar a Cristo y confiar en Cristo. Vivimos en un tiempo donde hay mucha información, pero poca transformación. Se habla de Jesús, pero poco se entiende de su obra. El problema es serio entonces. Puedes estar cerca del evangelio y aún así estás perdido. ¿Recuerdan el hombre que vino y habló con Jesús y le dijo: estás cerca del reino de Dios? Pero la cuestión no es estar cerca, la cuestión es estar dentro. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 4, el pasaje que acabamos de leer, no comienza con opiniones ni con emociones, comienza con hechos. Nos lleva al centro, al núcleo, a la esencia del mensaje cristiano. No a lo que piensa la gente, sino a lo que Dios ha revelado. Hoy no vamos a hablar de tradiciones, vamos a ver el evangelio verdadero. Y mientras lo hacemos, no te quedes solamente como un espectador más. Examina tu corazón
porque al final no importa cuánto sabes, sino si has creído o no. El Evangelio es un hecho histórico que ofrece salvación real, porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y estas tres cosas, dice Pablo, que son conforme a las Escrituras, o sea, de acuerdo a lo que Dios ya había planificado para él. Ahora bien, si esto es el Evangelio verdadero, si esto define la salvación, entonces no podemos quedarnos en la superficie. Tenemos que ir al corazón del mensaje. ¿Cuáles son las verdades fundamentales del Evangelio que debemos creer? Primero, el Evangelio revela la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte fue tres cosas: intencional, sustitutiva y redentora. ¿Qué quiere decir intencional? Que Él vino para eso, con ese objetivo, con el objetivo de morir y de resucitar al tercer día. Nadie lo obligó. Él mismo se ofreció. Dice él en cuando está casi a punto de morir: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Yo mismo la pongo. ¿Quién podía quitarle la vida a Cristo? A nadie. Sustitutiva, porque murió en lugar de todos nosotros. Todos nosotros merecíamos el castigo que Él recibió en nuestro lugar. Y redentora, ¿por qué? Porque con esto nos compró de alguien que nos tenía como esclavo. Ese es el diablo. Ese es el que acusa nuestras almas delante de Dios día y noche, como dice la Escritura. Pero Él nos ha comprado y nos ha sacado de la esclavitud a la libertad de Cristo, de las tinieblas o de la oscuridad a la luz de Cristo. Por eso la muerte de Cristo es redentora. Pero además porque Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros siempre. Cuando el texto dice por nuestros pecados, está diciendo o significa que Él tomó nuestro lugar. La ira de Dios debía caer sobre nosotros, pero cayó sobre Él. Esto implica algo serio, que el pecado no es algo ligero, que el pecado exige juicio. Y tal fue así que cuando Adán y Eva pecaron, la maldición que cubrió toda la tierra fue por causa del mismo pecado. Y todo lo que vivimos malo en este mundo es porque nos hemos apartado de Dios por el pecado. El pecado exige juicio. Cristo cargó la culpa real del pecado delante de un Dios santo. Por eso en una de las 7 palabras que Él dice en la cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que Dios es incompatible con el pecado, y si Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad, Dios no podía soportar eso. Por lo tanto, Él mismo fue el que cargó con nuestro pecado. Un joven fue llevado a juicio por un crimen grave. Las pruebas eran claras, la sentencia era segura. El juez, después de haber escuchado todo, dictó el veredicto. Dijo: es culpable. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El juez se quitó la toga, bajó de su lugar y dijo: alguien tiene que pagar esta condena, y lo haré yo. Si nos parece que es una cosa absurda de que un juez pague por un reo, eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, como juez, pagó por nosotros que éramos reos de muerte. Esto es solo la sombra de lo que Cristo hizo. Él no solo pagó la multa, sino que entregó su vida por la tuya y por la mía. La justicia de Dios exige pago por el pecado. Dice Hebreos 9:22: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, Dios no puede perdonar los pecados. Por eso eran necesarios los sacrificios en el antiguo pacto, que apuntaban, que eran sombra de Cristo, porque simbolizaban el sacrificio de Cristo. Cuando mataban a la ovejita, cuando mataban la vaca, cuando mataban lo que sea, esa sangre significaba, apuntaba, le hablaba al corazón del que ofrecía el sacrificio,
de que iba a venir un hombre, un varón que iba a ser sacrificado por él y que iba a pagar por todos sus pecados. Así que reconoce tu pecado y reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, aquí hay algo importante. Cristo murió, sí, pero alguien podría decir, eso fue simbólico, eso fue solo una idea. Pero el texto no nos deja pensar así, porque lo que sigue elimina toda duda. Y que fue sepultado. El Evangelio confirma la verdad de que Cristo fue realmente sepultado. La sepultura, entonces, como les expliqué anteriormente, no es un detalle menor. Es la evidencia de que Cristo murió realmente, no simbólicamente. No estaba desmayado, porque la gente se hubiera dado cuenta en su entierro de que él estaba desmayado. No fue una ilusión, no fue un desmayo, no fue una apariencia, fue una muerte completa. Muerto, bien muerto. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba, sellado y vigilado. Esto elimina cualquier idea de engaño o de confusión. Realmente estaba muerto. Además, la sepultura conecta directamente con nuestra realidad. Así como Él murió, nosotros también estábamos muertos espiritualmente sin Él. Y Pablo habla de que nosotros, así como Cristo murió, también nosotros morimos en unión con Él en el bautismo, porque el bautismo representa que cuando tú te sumerges en el agua, eres sepultado juntamente con Cristo y resucitas a una nueva vida. Imagina una familia reunida alrededor de un ataúd. Hay silencio, hay lágrimas, hay despedidas. Nadie en ese lugar duda de lo que ha pasado. El hombre murió. La muerte es innegable. Así fue con Cristo. No hubo confusión, no hubo duda. Fue colocado en una tumba real. Nadie dudó de que estaba muerto. Incluso los discípulos huyeron dispersados porque ya dijeron, ya estamos perdidos, ya nuestro maestro murió. ¿Ya qué hacemos nosotros? El cielo parecía en silencio y toda esperanza parecía enterrada juntamente con Él. Cristo murió verdaderamente, no fue un acto, no fue simbólicamente. En Isaías 53:9 dice el profeta, se dispuso con los impíos su sepultura. El Evangelio es histórico, no es un mito, puedes confiar en él. Pero la tumba no fue el final. Aquí es donde todo parece terminar. La tumba fue cerrada, el silencio, la esperanza enterrada. El sábado se conmemoró. Si la historia termina aquí, no habría evangelio. Pero gracias a Dios, la historia no termina en la tumba, no termina en el silencio, no termina en el Hades, no termina en el lugar de los muertos. El Evangelio proclama la verdad de que Cristo resucitó al tercer día. Al tercer día resucitó. La resurrección es el centro del Evangelio. No solo murió, Cristo volvió a vivir. Y ahorita preguntaba, ¿usted ha visto un muerto volver a vivir así, levantarse de la caja? No. Nunca, muerto. Si es verdad que existe un síncope que le da a la gente, que parece medio muerto, pero que no está muerto y en realidad después parece como que vuelve a vivir, pero realmente la persona no está muerta. Pero una persona que estuviera muerta, pues entonces simplemente no puede volver a vivir. Esto significa que cuando vuelve a vivir, el sacrificio fue aceptado por Dios. Todo lo que Él dijo era verdad. La muerte fue vencida, el pecado perdió su poder. Cristo no es un líder muerto que recordamos, es un Salvador vivo que reina. De Mahoma y su sepulcro está aquí en la tierra hasta hoy. Y todos los seguidores de Mahoma van a su sepulcro y lo miran. Ahí está Mahoma. Usted va a Buda y Buda nunca resucitó. Y todos sus seguidores visitan su sepulcro. Y así cada gran líder que ha existido en la humanidad. Usted va a Cristo y su sepulcro está vacío. La resurrección cambia todo. Convierte la derrota en victoria. Como dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida.
cosecha, transforma la desesperanza en esperanza. Una mujer visitó una tumba de un ser querido, la visitaba cada semana. Siempre encontraba lo mismo: una lápida fría, silencio, ausencia. Pero imagínate, un día llega y la tumba está abierta, no porque robaron el cuerpo, sino porque el que estaba allí vive. En el caso de Cristo no fue una semana, fueron 3 días nada más. Lo asombroso de Cristo es lo rápido que ocurre todo en su vida. A los 33 años fue crucificado. Es el primero que muere. Es el primero que muere, porque cuando van a quebrarle las piernas a los que estaban colgados en la cruz para que murieran más rápido, los soldados romanos dicen: pues este ya murió, no hay necesidad de quebrarle la pierna. Lo otro, resucita rápidamente al tercer día, muere un viernes por la noche, es sepultado el sábado y el domingo por la mañana ya está resucitando. Todos los acontecimientos en la vida de Cristo fueron rápidos, porque había premura en que Él ejecutara la tarea que había venido. Eso fue lo que ocurrió al tercer día. Una gran resurrección, de la cual muchos fueron testigos, y nosotros por la fe también somos testigos. La tumba no pudo retener a Cristo. La resurrección asegura nuestra justificación, tal y como asegura Romanos 4:25. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Y de eso predicamos, ¿verdad? Somos justificados por la resurrección de Cristo. Porque de no haber existido la resurrección de Cristo, tampoco Dios hubiera aceptado la obra de Cristo. Si Dios no acepta la obra de Cristo, tampoco nosotros somos justificados delante de Dios, porque nosotros somos justificados delante de Dios únicamente por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo logró. Hay esperanza. Cristo vive hoy. Ahora piensa en esto. ¿Fue esto una coincidencia? ¿Fue algo inesperado? ¿O fue simplemente un evento sorprendente? No, nada de eso fue al azar. Todo esto estaba escrito. Todo esto estaba planeado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme dice, de acuerdo a las Escrituras. ¿Lo verán? Nada de lo que ocurrió fue improvisado. Desde mucho antes Dios había revelado su plan. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fueron el cumplimiento exacto de lo que Dios había dicho. Él nos muestra algo crucial. Dios tiene un plan. Dios controla la historia. Dios cumple su palabra. No estamos creyendo en algo incierto, sino en un plan divino perfectamente ejecutado. Un arquitecto diseña un edificio, ¿verdad? Dicho sea de paso, aquí en La Habana está el primer edificio grande en el mundo, casi, hecho de hormigón armado. Un arquitecto diseña un edificio con cada detalle exacto. Años después, cuando se construye, todo encaja perfectamente. Cada medida, cada estructura, cada espacio. Nadie diría que es casualidad, porque el hombre se sentó y por varias horas diseñó y planeó, hizo el plano del edificio. Así es el plan de Dios. Siglos antes habló. Y en Cristo todo se cumplió exactamente. De hecho, Isaías 53, muchos críticos de la Biblia dicen que fue escrito después de la muerte y resurrección de Cristo, porque es una descripción tan acertada de los sufrimientos de Cristo que es imposible, humanamente hablando, de que alguien pueda escribir con cada detalle siglos antes de algo que iba a ocurrir. Pero así es el plan de Dios. Dios habló y Dios ejecutó. Dios cumple lo que promete. En Lucas 24:44 nos dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, y está hablando de Cristo, acerca de Él. Puedes confiar plenamente en su palabra. Dios no falla. Así que ahora juntemos todas esas piezas, no las veamos separadas, mirámoslas como un solo mensaje, porque esto no es teoría, esto es el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue crucificado, murió por nuestros pecados,
y resucitó al tercer día. Y todo esto es conforme a lo que ya estaba predicho en las Escrituras. Cristo murió, Cristo fue resucitado y Cristo fue muerto y resucitó. Llamado. Ahora hagamos al momento más importante. No es el momento de escuchar, sino el momento de responder. Cristo murió por tus pecados. Cristo resucitó. ¿Lo vamos a creer o no? No mañana, no otro día, hoy. Arrepiéntate que en Cristo y recibe el Evangelio. Esta es la base de nuestra fe. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15:3. Y es la enseñanza de los apóstoles. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, en versículo 4. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos predicado tu palabra. Nos hemos deleitado en tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a creerla, a vivirla y a aplicarla conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Y ahora que tu paz, tu amor y tu misericordia siempre estén con todo tu pueblo, ahora y por toda la eternidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.